Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy iniciamos con nuestra actividad de Aprendo en Casa del área de comunicación del tercer grado y nos encontramos en la octava experiencia. Hoy les voy a dar a conocer la situación significativa que se abordará en estas 4 semanas, que será la duración de la octava experiencia. Pues en esta problemática que vamos a darle solución en el transcurso de los días, trata significativamente sobre la mala alimentación que nosotros hemos optado en esta cuarentena, sobre la obesidad mórbida que ahora, según la Organización Mundial, se refiere, es que muchos hemos encontrado diferentes hábitos. Hemos tratado de optar por las comidas fáciles, rápidas y pues bueno, eso ha sido muy consecuente, ya que muchos de nosotros hemos subido de peso, no hacemos actividad por el espacio limitado que tenemos en casa y entre otros. Todo eso es un problema que todos juntos debemos de analizarlo y plantear algunas soluciones. Por eso es que nuestra experiencia número 8 se titula Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor. La ruta de aprendizaje que vamos a realizar durante estas 4 semanas en el área de comunicación de PCC, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología será que la primera semana exploraremos nuestras fuentes de información acerca de este tema. Vamos a buscar información. La segunda semana comprenderemos y valoraremos la importancia de la alimentación. Tercera semana elaboraremos preguntas o propuestas, mejor dicho, para poder mejorar ese hábito alimenticio. Y finalmente, la cuarta semana proponemos, plantearemos, presentaremos las propuestas de solución con nuestro producto final, que será nuestra cartilla. ¿Ok? Entonces, la primera actividad de esta semana se titula Leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación, y la competencia que trabajaremos es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. La pregunta que nos vamos a tener que plantear en el transcurso de nuestras actividades y buscarle una respuesta es: ¿qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y condición física saludable en nuestra familia y comunidad? Esta pregunta las iremos respondiendo en el transcurso de las semanas, ya que todos los cursos nos van a brindar diferentes soluciones, diferentes propuestas, nos van a plantear mucha información para poderlas resolver. Entonces es muy importante participar en todas las áreas. Empezamos con la lectura. El día de hoy vamos a leer 2 textos. El primero se titula Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. El segundo texto se titula Claves para llevar una alimentación sana. A partir del título nos planteamos la primera pregunta. ¿Consideras que, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, o sea, la pandemia, es necesario optar por un estilo de vida saludable? Después de responder, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratarán los textos? Y finalmente, respondemos la última pregunta. ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Muy bien, después de responder las 3 preguntas y haber formado nuestras hipótesis, recién pasaremos a la observación sistemática de nuestro texto. Y como ven, el primer texto consta de 2 hojas y está compuesta por párrafos, ¿no? El siguiente texto, el texto número 2, no está por párrafos, es una infografía y contiene imágenes, textos, títulos, subtítulos y secciones, ¿no? Muy bien, entonces, haber hecho nuestra observación general a nuestro texto, pasamos a la primera lectura. Y aquí les invito a leer a todos ustedes el texto párrafo por párrafo. No importa la cantidad de veces que puedas leer para poder entender el texto. Después de haber leído los 2 textos, aquí te darás cuenta que el segundo texto está dividido en 3 secciones. La primera
sección que nos habla sobre la dieta saludable y la dieta no saludable. La siguiente sección nos habla sobre la ingesta calórica diaria, ¿no? ¿Qué alimentos no debes consumir más de, ¿no? Por ejemplo, la sal, no debes consumir más de 5 gramos. Y así sucesivamente nos da esta información. En la siguiente, en la última sección nos hace ver o nos da consejos prácticos para alimentarnos, ¿no? Que debes comer frutas, grasas naturales, azúcar, sal, o sea, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces después de haber leído toda la información, nosotros vamos a pasar a identificar los números de párrafos. Y si se dan cuenta, el primer párrafo tiene 3 y el siguiente 4, lo cual sumarían 4 párrafos en el primer texto. El segundo texto no podemos identificar párrafos porque no está escrito en prosa, ¿verdad? Es una infografía. Luego de haber hecho eso, vamos a identificar nosotros el tema de cada texto, porque ya hemos hecho nuestra hipótesis, ya hemos hecho una observación sistemática, hemos identificado los párrafos y ahora vamos a identificar el tema, ¿no? Después de haber hecho la lectura previa. Entonces, pero hay que recordar que el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema, no afirma ni niega, solo presenta. Se observa en la repetición de la palabra clave del texto. Y la pregunta que nos podemos hacer para poder identificar también nuestro tema es ¿sobre qué trata el texto? Bien, como saben, las palabras claves ya están subrayadas. Y se habrán dado cuenta que las palabras claves son sentimos mal, alimentos, alimentación, malestar y etcétera. Entonces, por eso podemos deducir que el tema del primer texto es las manifestaciones físicas por una inadecuada alimentación. ¿Y cuál será el tema del siguiente texto? Muy bien, el tema del siguiente texto son pautas para una alimentación saludable. Bueno, ya haber identificado el tema de cada texto, vamos a pasar a identificar la idea principal, ¿no? Que la idea principal, dice, es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hace referencia la mayoría de las frases, se expresa por medio de una oración y siempre se identifica por párrafo, ¿verdad? La idea principal podemos extraerlo párrafo por párrafo. Entonces, la pregunta que nos podemos plantear para identificar la idea principal es ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo sobre el tema? En el texto número 1 y en el primer párrafo podemos decir que la idea principal o lo más importante está al final, donde dice los alimentos proporcionan el organismo los insumos que necesitas para funcionar bien. Si estos no son los adecuados, ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás. Entonces, en el primer párrafo podemos decir que la idea principal es importancia de la alimentación. El segundo párrafo nos habla sobre la idea principal es los alimentos en el estómago y el intestino se degradan hasta convertirse en biomoléculas, las cuales ingresan a la sangre. Si lo que hemos ingerido es demasiado graso o difícil de digerir, el riesgo sanguíneo tiene más trabajo. Esa es la idea principal y podemos deducir que la idea principal aquí son las consecuencias de la alimentación inadecuada en el organismo. En el tercer párrafo nos habla sobre que para mejorar nuestro hábito de lectura, de alimento, dice debemos de consumir verduras que predominen sobre la carne, la grasa saturada, las comidas procesadas y el exceso de dulce. Son los alimentos que debemos evitar para tener una buena alimentación. Entonces, la idea principal de este párrafo sería mejora de la salud a través de un cambio de dieta. Y así podemos identificar sucesivamente en la siguiente hoja la idea principal de cada párrafo.
Después de haber identificado la idea principal, claro está, del primer párrafo, porque del segundo no tiene párrafos y no podemos identificar la idea, vamos a pasar a responder las preguntas que aquí las planteo. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento de nuestro organismo? Eso lo podemos encontrar en el primer párrafo, componentes, ¿no? Componentes para una alimentación favorable. ¿Cuáles son los componentes básicos de una alimentación saludable? ¿Qué debe de contener? Muy bien, porque ahí, si te das cuenta, ahí lo menciona, que debe de contener frutos secos y entre otros. Ya hay que revisar la lectura, está ahí. De acuerdo a lo planteado en el texto, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? ¿Qué podemos entender por esta frasecita, inadecuada alimentación? El texto dice, comer no siempre es sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrir? También podemos encontrarlo en nuestra lectura. Y finalmente, ¿cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿No? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que no? Son las características resaltantes de una alimentación inadecuada, ¿no? Después de contestar eso, vamos a pasar a hacer un organizador visual acerca de las lecturas, ¿ya? De la lectura, que es de la primera lectura. Entonces, ahí ya. Manifestaciones físicas por una inadecuada alimentación. Entonces, aquí hemos extraído el primer párrafo, ¿se recuerdan? La idea principal, importancia de la alimentación, ¿no? Entonces, de eso me habla el primer párrafo, pero para especificar más, aquí solamente transcribo lo que he subrayado. Los alimentos proporcionan al organismo los insumos que necesitan para funcionar bien. De lo contrario, ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a otros. ¿Ve? Solamente lo extraigo. Claro está que se puede modificar mediante los conectores, ¿no? Para que nuestra idea esté coherente y cohesionada. Entonces, aquí lo he traspasado. ¿Ve? En el segundo párrafo de mi texto, de mi primer texto, dice consecuencias de la alimentación inadecuada. Ahí nos habla las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ya está subrayada. Solamente hay que traspasarla, ¿no? Muy bien. En el texto número 1, en la hoja número 2, nos habla de dos señales muy importantes, ¿ya? Nos habla sobre el cansancio y la falta de energía. Entonces, aquí lo podemos especificar mediante un concepto a qué se refiere cansancio y a qué se refiere falta de energía. Y en el siguiente dice transformación de alimento a grasa. ¿Cómo es ese proceso? También lo encontramos en la lectura y aquí podemos describirlo un poco. Y finalmente, ¿qué cambios puedes realizar para tu alimentación saludable? Entonces aquí mediante guión 2, 3 podemos mencionarlo y completar nuestro esquema sobre la primera lectura. ¿Ya? Y finalmente hay que llenar el cuadro. El cuadro se va a llenar referente al primer texto, que es el texto informativo, expositivo, y el texto 2, que es una infografía, ¿no? Entonces, aquí lo dice. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, el primer texto es un texto expositivo de forma continua. El siguiente texto es también un texto expositivo, pero de forma discontinua, ya que es una infografía. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Del primer texto, nuestro propósito comunicativo es informar acerca de las manifestaciones físicas de una alimentación saludable. ¿Y cuál será el propósito de la lectura número 2? Darnos propuestas de solución para una buena alimentación, ¿no? ¿Y cuál es el punto de vista? El punto de vista del primer texto es que se deben evitar las consecuencias de una mala alimentación a través de un estilo de vida saludable. Y en el texto número 2 podría ser de que ya es hora de cambiar nuestro hábito de alimentación y poner en práctica los consejos, ¿no? Eso es lo que quiere el texto número 2. La otra pregunta es, ¿cuáles son los elementos que componen el texto número 1? Claro está el título y párrafos, ¿no? Y su estructura es introducción, desarrollo y subtítulo. Y en el segundo párrafo, ¿cuáles son
estructuras o cuáles son esas partes que componen el texto número 2. Las imágenes, los textos, ¿qué más? La fuente, el título también, ¿no? Y en la pregunta final, en el texto predomina, ¿qué predomina en el texto número 1? Las imágenes y el párrafo. Y en el texto número 2, ¿qué predomina? Las imágenes y los textos, ¿no? Eso es lo que predomina en el texto número 2. Muy bien, entonces completando toda esta actividad, vamos a pasar al último cuadrito, que es la autoevaluación. En estos criterios que te estoy presentando, que son 5 criterios de evaluación, después de terminar la actividad siempre es bueno revisarlo con estos criterios, si se cumple o no se cumple con el trabajo que indica aquí. Entonces, eso identificará si tu trabajo está ya listo para mandarlo o no, o hay que mejorarlo algo. Muy bien, eso sería todo por hoy. Cuídense, nos vemos la próxima semana.